¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta ponencia acerca de los medios probatorios en los actos de proposición en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Este fue el artículo científico que se trabajó junto con mi compañera Belén Freire para este Congreso Científico Ciencia para el Progreso, segunda edición. Bueno, un gusto que me acompañen y poderlos acompañar. En este sentido, debo mencionar que los medios probatorios ejercen un papel primordial en el sistema legal ecuatoriano, especialmente en los actos de proposición. En este contexto, el Código Orgánico General de Procesos, que es nuestra ley que regula todo lo correspondiente a los medios probatorios y a los actos de proposición, em, nos proporciona esta ley todas las directrices que se deben emplear en la presentación, en la evaluación de todas las pruebas en el ámbito judicial. Entonces, en este sentido, la admisibilidad de todas las pruebas deben eh, presentar, digamos, de cierta manera que tengan un cierto nivel de comprensibilidad para quien la lea a fin de poder cumplir con todos también los requisitos procesales, y en este sentido también se debe tomar en consideración que se debe cumplir con todos los plazos procesales que establece la ley. El Código Orgánico General de Procesos asegura en este sentido la efectividad de este proceso, ¿no es cierto?, al permitir que las partes procesales respalden sus argumentos por medio de las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, eh, es el juez, digamos, en este sentido, es la persona autorizada que limita los medios probatorios durante los actos de proposición, estableciendo ciertos parámetros o verificando que todos los requisitos que establece la ley sean cumplidos. Es importante destacar que la admisión de las pruebas, así como su valoración, debe realizarse de acuerdo con los criterios imparciales y objetivos que establece la ley. ¿Sí? Aquí juega mucho el principio de igualdad en el acceso a la justicia, así como el derecho de las partes a que puedan presentar las pruebas que en este sentido deben ser garantizados a través de un proceso legal que sea imparcial y equilibrado. Dicho esto, también cabe mencionar que la metodología que se utilizó en este artículo científico para esta investigación fue de carácter bibliográfico, un método inductivo y análisis doctrinario que consiste en recopilar los datos necesarios para poder llevar a cabo un proceso de razonamiento. Esto quiere decir que a través de la investigación de varios materiales jurisdiccionales, de la Constitución del Ecuador, del Código Orgánico General de Procesos, fue que se desarrolló este análisis que desencadena la resolución de problemas jurídicos y también, digamos, la interpretación, que es en lo que se enfoca este artículo, de la norma jurídica en mención, que es el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, para iniciar, ha creído pertinente indicar sobre qué es la prueba, ¿cierto? La prueba, primero debemos mencionar que es esencial en el ámbito jurídico y la prueba es el medio rector en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas judiciales nosotros podemos establecer los elementos de evidencia que sean presentados durante un proceso judicial que sirven para establecer todos los hechos que sean relevantes, ¿no es cierto?, dentro del mismo. En este sentido, podemos mencionar que tenemos fuentes de la prueba y los medios de prueba. Desde aquí hay que hacer una diferenciación entre estos dos términos. Las fuentes de la prueba son elementos que posee el sistema legal y que permiten a las partes en un proceso legal demostrar sus alegatos, como son
extraprocesales, ¿no es cierto? Y atiende a los hechos o a las personas diversas anteriores a los. Después tenemos a los medios de prueba, que son el alma de cualquier proceso. Entonces, esto quiere decir que una vez que las fuentes de prueba ya se incorporan al proceso, se canalizan a través de los medios de prueba. Los medios de prueba pueden ser documentales, testimoniales y también pueden ser periciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las pruebas documentales? Se refieren a todo tipo de evidencia que se presenta en forma de documentos escritos para poder respaldar un argumento dentro de un proceso legal. En- estos documentos proporcionan evidencia que sea tangible, evidencia escrita de ciertos eventos, transacciones, digamos, o comunicaciones, lo que hace que sea, digamos, como que un poquito más difícil poder refutarlas o cuestionar la información contenida en ellas. Después tenemos a las pruebas testimoniales, que son de testigos que de una u otra manera se convierten en una de las fuentes más comunes en estos procesos judiciales, ya que estos testigos proporcionan la información sobre hechos relevantes del caso en el que ellos estuvieron presentes, que hayan presenciado. En cuanto a las pruebas periciales, son proporcionadas por expertos en un campo específico, conocidos como peritos. Ellos brindan información especializada y objetiva en asuntos técnicos, científicos o también pueden ser médicos, ¿no? Sus opiniones son muy esenciales para poder de alguna forma aclarar ciertas dudas que puedan existir dentro de un informe pericial, pero sobre todo su, digamos, el testimonio de estos peritos es muy importante y esencial porque ellos deben sustentar su información. No solamente basta con que ellos hayan presentado por escrito su informe pericial. Entonces, en este sentido, debemos detallar todos los principios que se encuentran relacionados con la prueba. La doctrina nos señala un sinfín de principios, pero para este caso, el caso de Ecuador, y para el objeto de estudio de este artículo científico, se ha creído pertinente nombrar 12 principios, que aún así son muchos principios, pero son como que los más importantes para el caso de la legislación ecuatoriana. En este sentido, debo mencionar el principio de contradicción y oralidad. Este principio, en el contexto legal, la contradicción se refiere a que a otorgar a las partes procesales la oportunidad de que puedan refutar las pruebas presentadas por las otras partes procesales. El principio de legalidad. Este principio en el ámbito del derecho y la justicia establece que toda acción del Estado y de todos los individuos debe basarse en el respeto sujeto a la ley, ¿no es cierto? Esto se deriva del concepto de que ningún individuo o entidad incluido en el Estado está por encima, digamos, de la ley. Entonces aquí se origina esto se origina en el derecho romano, cabe mencionar y constituye que todas las acciones deben ser respaldadas por una norma legal. El principio de inmediación. Este principio lo entendemos como la cercanía directa entre el juez y las partes, ¿no es cierto? Así como también con las pruebas presentadas, ya que el juez tiene la capacidad de observar todas las expresiones faciales del lenguaje corporal de los testigos, lo que permite, permite al juez tomar decisiones más asertivas.
El principio de imparcialidad, que se refiere a, a que la imparcialidad es esencial para que, para poder garantizar la confianza del público, de los ciudadanos, de las personas que se encuentran inmiscuidas en un proceso judicial, eh, a que confíen en el sistema legal, ¿no es cierto? Para poder asegurar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades ante la ley, y en este sentido los jueces deben tomar decisiones objetivas y equitativas. La sana crítica, este principio se aplica en los procesos judiciales y consiste en el criterio razonado que posee el juez, ¿no es cierto? Él debe tener un criterio razonado y objetivo para valorar cada una de las pruebas presentadas. El principio de necesidad de la prueba, que se establece que la carga de demostrar, digamos, una afirmación recae en quién lo hace, ¿no es cierto? Entonces, también es importante aquí el principio de publicidad. En este principio se manifiesta de alguna manera la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que la toma de decisiones dentro del proceso judicial con respecto a la prueba debe ser informada y debe ser informada a las partes procesales. Y también debe ser construida sobre una base sólida para que sea sustento de la confianza pública. El principio de contradicción. Este principio despliega su influencia en diversas disciplinas, desde el derecho hasta la filosofía, la ciencia. En el ámbito jurídico, este principio de contradicción se manifiesta en el proceso legal donde las partes involucradas presentan argumentos y pruebas para poder respaldar todas y cada una de sus posiciones. El principio de igualdad. Este principio está consagrado en muchas constituciones del mundo y tratados internacionales inclusive. En el ámbito legal, en lo que respecta a la prueba, se traduce en que en el derecho de las partes a obtener un trato justo y equitativo ante la ley. El principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Este principio de formalidad y legitimidad de la prueba se refiere al cumplimiento de las reglas y procedimientos establecidos para la presentación de evidencias, ¿no es cierto?, de prueba. El principio de inmunización. Este principio hace que la inmunización de esta prueba promueve un ambiente propicio para la defensa efectiva y la búsqueda de justicia dentro de un proceso judicial. El principio de no disponibilidad de la prueba. Este principio, en el ámbito jurídico, al establecer limitaciones claras sobre disposiciones unilaterales de las pruebas por parte de las partes procesales, busca mantener, digamos, la integridad del sistema judicial al prevenir manipulación del material que haya sido presentado. Entonces, estos son los principios que se ha creído pertinente para el estudio dentro de este artículo científico. Asimismo, cabe mencionar que algo muy importante dentro de las consideraciones para la prueba en un proceso judicial es el debido proceso. El debido proceso es un derecho de protección que contiene múltiples garantías para las personas. Entonces, es por esto que implica la existencia de mecanismos de tutela y de efectividad concretos dentro de un proceso, ¿cierto? Incorpora también la exigencia del cumplimiento de requisitos y condiciones formales. Entonces, en este sentido, también cabe mencionar que el debido proceso en Ecuador se sustenta en la independencia del Poder Judicial. Los jueces son los responsables de poder asegurar que todas sus decisiones sean respetadas, ¿no es cierto? Y que también se respeten
las garantías de este debido proceso. Entonces, ellos al hacer respetar estas garantías del debido proceso, es importante que tomen decisiones imparciales que se encuentren basadas en la ley y en la evidencia. Entonces, aquí es importante manifestar que se promueve el acceso igualitario a la justicia a través de diferentes servicios legales que sean también gratuitos y mecanismos para la resolución de disputas. Esto que hace que se garantice que todas las personas tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos legales. El siguiente tema para el desarrollo de este artículo se consideró acerca de los requisitos de la prueba. Tenemos requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los requisitos para la prueba, sobre todo los intrínsecos, se refieren a las características fundamentales que deben cumplir las pruebas presentadas en un proceso judicial para que éstas puedan ser consideradas admisibles. Estos requisitos lo que hacen es asegurar la confiabilidad, digámoslo así, la utilidad de la evidencia en la toma de decisión. En cuanto a estos requisitos intrínsecos, se aplican a la evidencia presentada en un proceso judicial. El objetivo es que cumplan con estos requisitos esenciales para poder garantizar que la evidencia sea confiable, ¿no es cierto? Los requisitos esenciales están determinados en el Código Orgánico General de Procesos. En el siguiente tema tenemos la calificación de la admisión de los medios probatorios, que se refiere a la pertinencia, a la utilidad y a la conducencia. Estos tres elementos son muy importantes ya que las pruebas presentadas en un caso deben ser relevantes para los hechos que se encuentran en disputa. Entonces, esto a primera vista tiene, digamos, una percepción eh, clara y sencilla, pero en su aplicación y alcance pueden ser motivo de debate y análisis por parte del juzgador. El derecho a la prueba se refiere a que cuando hablamos de la prueba nos referimos a un medio básico. ¿Para qué? Para poder llegar a la verdad de un hecho dentro de un proceso judicial. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Poder obtener justicia dentro de esa causa. En cuanto al derecho a la defensa, el derecho a la prueba tiene íntima relación con el derecho a la defensa, ya que a través de la prueba, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es demostrar la verdad, ¿no es cierto?, de las alegaciones planteadas, fundamentando todas las posiciones de cada una de las partes procesales. Entonces, bajo toda esta temática en la que realizó el estudio, las conclusiones a las que se llegó, primero fue a la aplicación o la interpretación de estos parámetros que se encuentran establecidos en la ley para poder calificar la admisión de los medios probatorios. Puede variar dependiendo del sistema jurídico al que nos estemos refiriendo, y también hay que tomar en consideración a cada uno de los procesos que se esté llevando a cabo. El derecho a la prueba y el derecho a la defensa son componentes esenciales de un juicio justo. Asimismo, la calificación de la admisibilidad de las pruebas se basa comúnmente en reglas y estándares establecidos por la ley. Y también la interpretación incorrecta de la ley por parte de un juzgador puede surgir de diversas razones, como sesgos personales, puede ser falta de comprensión legal o incluso presiones externas. En este sentido, también es importante mencionar que una indebida interpretación a la ley, además, también puede resultar en decisiones injustas. Todos los administradores de justicia están
digamos, destinados a ser guardianes imparciales, tanto de la legalidad, ¿sí? Em, así como también de cualquier desviación de esta responsabilidad que socava la confianza pública. Entonces, es muy importante tomar en consideración que cuando un juzgador interpreta la ley de manera errónea, se corre el riesgo de que las decisiones judiciales favorezcan más a una parte procesal que a otra, ¿no es cierto? Lo que va en contra del principio fundamental de igualdad ante la ley. Así que eso es sobre lo que se ha estudiado dentro de este artículo científico. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes pueden o escribirme o de pronto les interesa algún otro tema para estudiarlo, me pueden escribir a mi correo institucional que se encuentra en pantalla, estefaniamayorga.uti.edu.es o estefayorgama.yahoo.com o al de mi coautora, freiregenesis@indoamerica.edu.es. Estamos a las órdenes, un gusto haber compartido con usted. Gracias.